Familia, hoy en Café Íntimo vamos a hablar un tema bien importante y es sobre esos mitos de la sexualidad. Y me acompaña la sexóloga Ligia de Steffen. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Buenos días, muy bien, un placer estar aquí hoy viernes hablando de este tema que me encanta, me apasiona mucho. Gracias a usted por acompañarnos y la verdad que hay demasiados mitos en cuanto a la sexualidad. Muy pocas veces se puede hablar abiertamente sin tener como esos miedos de ser juzgados. En pleno 2025, ¿usted considera que todavía hay mitos sobre la sexualidad? Sí, hay un montón, bueno, y como el principal, no sé si decirlo así, es el hecho de que la sexualidad es solo el sexo, que solo son las relaciones sexuales. Por eso es que mucha gente también incomoda tanto solo la palabra sexualidad, porque dicen, me van a hablar solo de relaciones sexuales, y vamos a ver que la sexualidad es, bueno, es una parte fundamental de la vida de las personas. Está con nosotras desde que nacemos hasta que nos morimos, y creemos muchas veces que es algo que aparece en la adolescencia, pero se va manifestando desde que nacemos, o sea, desde que somos bebés, pero no en un sentido sexual como lo conocemos ya cuando somos adultos y adultas. Entonces, desde ahí comenzamos a no conocer, ¿verdad? Al final es por falta de conocimiento, porque no nos enseñan de esto, de que la sexualidad pues también tiene que ver con las emociones, con cómo me siento, con cómo me expreso, con mis relaciones, sí de pareja, pero también con mis relaciones sociales. Entonces, al final está en las personas, nos guste o no nos guste, pero se expresa de formas diferentes, no solo a través de las relaciones sexuales. Pero el tema de las relaciones sexuales es un tema que pues tiene también muchísimos otros mitos. Justamente usted mencionó la parte de los adolescentes, habló también de que no se informa. ¿Todavía existe ese mito, licenciada, de que no se le puede hablar a los jóvenes de sexo, por así decirlo, porque ya se está incitando a que lo hagan? Sí, y eso más bien nos perjudica un montón, porque más en una era donde hay tanta información, vamos a ver que ya los adolescentes y las adolescentes tienen un montón de información que quizás no saben cómo manejar. Ya han visto películas, videos, pornografía, por ejemplo, están desde los 9 años viendo ya. Eso es lo que dicen las estadísticas, no porque lo anden buscando, sino porque llega, ¿verdad? Entonces, más bien lo que hacemos con no hablar es generar mucho tabú, generar mucho morbo en torno a la sexualidad, mucha curiosidad, que a veces quieren experimentarla porque es normal, ¿verdad? Que se quiera experimentar, pero sin una guía y sin un conocimiento. Entonces, más bien, hablar de sexualidad es brindar mucha información, también se da como ese poder de decidir y no de hacer algo solo porque lo estoy viendo, porque lo estoy escuchando. Entonces, un gran reto que tenemos para combatir los mitos justamente es dar información. Doctora, ¿y es cierto de que uno puede quedar embarazado en la primera relación sexual? Sí, eso también es súper importante, porque quizás nos parece, y más si vivimos en las zonas urbanas, en las ciudades, que eso ya nadie lo cree, pero nos vamos muchas veces a zonas donde no hay información y todavía se usa, ¿verdad? Especialmente cuando son relaciones sexuales entre personas, digamos, mayores, entre hombres mayores con muchachas menores de edad, que les dicen, ¿verdad?, que no, la primera vez es imposible, la primera vez eso no pasa, y eso realmente no tiene ninguna base, porque desde el momento en que nosotras, inclusive desde que estamos antes de tener nuestra primera menstruación, ya empezamos a ovular. Entonces, inclusive podemos quedar embarazadas antes de la primera menstruación si ya estamos ovulando. Es más difícil, pero se puede dar. O sea, si yo estoy fértil, puedo quedar embarazada. No es una cuestión de cuántas relaciones sexuales tuve. Vamos a encontrar gente que nos va a contar como fue mi primera vez y quedé embarazada, porque no usaron un método anticonceptivo, porque pensaron que no podía pasar, que era como, pucha, o sea, ¿cómo va a pasar? Y porque no conocían quizás de que estaban en una etapa fértil, ¿verdad? Que podían quedar embarazadas, porque las mujeres pues podemos quedar embarazadas en ciertos periodos del mes, pero si tenemos relaciones sin protección cuando estamos ovulando, podemos quedar, las posibilidades son muy altas, entonces sí se puede quedar embarazada la primera vez. ¿Escuchó? Sí se puede quedar embarazada desde su primera relación sexual, usted debe cuidarse, pero también hay otro mito que dice que el deseo sexual solamente está en los hombres. Sí, eso es otro que se le ha adjudicado solo a los hombres, esa parte sexual. Y vamos a ver, porque yo atiendo en consulta hombres que se sienten mal porque quizás no tienen ese deseo que se supone que deberían tener. Y mujeres que se sienten mal porque tienen un deseo pues mayor y no se les permite expresarlo, ¿verdad? Porque son vistas y las estigmatizan, pero en realidad el deseo
no tiene que ver tanto con si sos hombre o sos mujer, sino con la persona. Y va a variar también de acuerdo a veces a la edad, al contexto en el que estoy, al momento de mi vida, o a si mi pareja está bien o si tengo un conflicto. Entonces no va tanto porque los hombres tengan más deseos, sino quizás el momento y que a las mujeres no se nos ha permitido tanto hablar de la sexualidad o hablar del sexo, porque ya nos ven como, bueno, hay muchas palabras, ¿verdad?, que no voy a utilizar, pero nos estigmatizan mucho si hablamos de que tenemos también un deseo sexual. La verdad que este es un tema bien amplio, un tema bastante íntimo, pero tiene solución. Si usted considera que está pasando por alguno de estos problemas, usted puede solucionarlo yendo a terapia con expertos. Licenciada, ¿cómo la puede encontrar en redes sociales? Sí, me pueden encontrar en Instagram como, bueno, volvamos a empezar podcast, porque ahí tengo un podcast donde hablo de sexualidad. Y pues estoy también en TikTok como Ligia de Stephen, y esas son las dos redes que más utilizo en esta parte. Sí. Así que volvamos a empezar podcast para que usted lo busque en las redes sociales y pueda hacer su consulta. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Y con esto, familia, vamos a una pausa, pero ya regresamos con más de Café Caliente.